pero necesaria este domingo. Y quiero hacer la misma oración que el apóstol hizo para los Efesios. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Mi Dios, te ruego que tú abras los ojos de nuestro corazón, Padre, que podamos conocerte mejor, Padre, que conozcamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados, cuál es la riqueza de tu herencia y cuál es el poder que actúa en nosotros. Mi Dios, te ruego por esta tarde, mi Dios, que tú seas con nosotros, muevas nuestros corazones, Padre, que tú nos lleves a conocerte mejor, mi Dios. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén. Ok, seguimos en Efesios 2. Quiero leerte unas estadísticas. El Pew Research Center, o el Centro de Estadísticas y Estudio, haz de cuenta que esta es una agencia internacional y entonces tienen diferentes métodos para asegurarse que los datos sean más objetivos, que haya menos tranza o menos mentira en los resultados. Y entonces avienta una estadística interesante, una estadística en cuanto a la religión, y dice: los mormones, la pregunta es ¿qué tan seguro estás de Dios? ¿Qué tan seguro estás de tu religión? ¿Qué tan seguro estás de Dios? Los mormones, del 100%, 86% están seguros. 86% de los mormones están seguros de que Dios existe. Testigos de Jehová, 90% están seguros. Y entonces hay una encuesta y les preguntan: ¿qué religión profesas? Testigo de Jehová. ¿Estás seguro? Sí. Ok, entonces mormones, 86% están seguros que hay un Dios. Testigos de Jehová, 90%. Cristianos, los tambores, 88% están seguros que hay un Dios. Son personas que se profesan cristianas. Y 88% cuando les preguntas ¿qué tan seguro estás de que hay un Dios? 88. Entonces, pues no estoy seguro, pues no sé. Entonces, del 100%, 88 creen que hay un Dios. Fíjate, las personas que explícitamente no están seguros. De los mormones, 14% no están seguros que hay un Dios. De los que se profesan testigos de Jehová, 10% no están seguros. De los cristianos, 12% no están seguros. Se profesan cristianos y cuando les preguntan, explícitamente dicen no están seguros de que hay un Dios. Otra estadística. Este es en cuanto a la iglesia cristiana. Dice, 45% de los que asisten cada domingo, no están hablando incluso de los que no asisten, sino de los que asisten cada domingo, dice 45% de todos esos, 100, o sea, está el 100%, dice 45% leen la Biblia una vez a la semana. 45% de todos los que vienen a la iglesia cada domingo, 45% leen la Biblia solo una vez a la semana. ¿Sale? 40% de aquellos que van a la iglesia una o dos veces al mes leen su Biblia. 45% una vez a la semana. 40% de aquellos que van a la iglesia continuamente una o dos veces al mes. Y una de cada 5 personas nunca lee su Biblia. Entonces, estamos aquí el 100%, este es el 100%, y entonces si esta estadística es cierto, de nuestro 100%, 45 personas de las que están comprometidas o las que vienen cada domingo, 45 personas de ese 100% leen su Biblia una vez a la semana, 40 la leen una o dos veces al mes, y uno de cada 5 nunca la lee. 88% de los cristianos dice que están medio seguros. 12% de los cristianos dicen que no están seguros de que Dios existe. Y Pablo está orando para los efesios que conozcan
a Dios. Una cita de Martin Lloyd-Jones, un predicador, dice: el hombre inconverso no tiene una realidad espiritual interior. Fíjate, y este es lo que describe a un hombre inconverso, a un hombre que no cree, a un hombre que no tiene fe. Dice: cuando su mundo colapsa, se refugia en medicamentos o distracciones que, aunque buenas, no son suficientes. Te lo leo otra vez. El hombre inconverso, el hombre aquel que no tiene fe, una vida espiritual real, no tiene una realidad espiritual interior, y cuando su mundo colapsa, se refugia en medicamentos o distracciones que, aunque buenas o no explícitamente malas, no son suficientes. Pablo está orando por los efesios para que conozcan a Dios. Y entonces te hago una pregunta esta mañana. ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? Y entonces, si estas estadísticas son ciertas, fíjate, la gran mayoría piensa que conoce a Dios, pero simplemente conoce de Dios. Personas que no están seguras si Dios existe, personas que dicen conocer a Dios, pero leen su Biblia 1 o 2 veces al mes, o de plano nunca la leen, o la leen una vez a la semana, y entonces llegan y dicen que conocen a Dios. Y entonces Pablo está orando para que esta gente, para que los efesios conozcan a Dios. Fíjate, entonces ya vimos la semana pasada cómo es que Dios es soberano en cuanto a la salvación. Y entonces vemos ahí en el versículo 15 de Efesios 5 que Pablo empieza a orar por los efesios. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, versículo 16, fíjate, no he dejado de dar gracias por ustedes. Entonces Pablo está hablando de que Dios es soberano en cuanto a la salvación, de que nosotros estábamos destinados, estábamos condenados, de que nuestro pecado nos separaba de Dios, y entonces la misericordia de Dios fue más grande que nuestro pecado. Entonces Dios nos amó, nos llamó, nos adoptó, nos redimió. Entonces fíjate, incluso hablamos la semana pasada del lenguaje que se estaba hablando. Entonces Dios compra con su sangre, Dios sella, Dios nos da la promesa del Espíritu Santo. Y entonces Pablo está diciendo que está agradecido con Dios por la fe de estos efesios. Pablo está reconociendo la soberanía de Dios en la salvación de los efesios y no puede sino estar agradecido. No he dejado de dar gracias. Esta palabra no he dejado o no he cesado no significa que está como en un trance permanente de oración continua, sino está diciendo que cada vez que ora se recuerda a los efesios. Y entonces cada vez que ora, fíjate, dice: no he cesado, no he dejado de dar gracias por ustedes. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Dios es soberano en cuanto a la salvación, que Dios no tuvo que salvarlos, que no merecían ser salvados, sin embargo han sido salvados. Y entonces Pablo agradece: no he dejado de dar gracias por ustedes. No solo eso, sino quiero que pongas atención en esto. Fíjate por qué Pablo está agradecido. Si le preguntaras: oye Pablo, ¿por qué estás agradecido por los efesios? Desde que me enteré, el versículo 1, de la fe que tienen en el Señor, fíjate, y del amor que demuestran por todos los santos. En otras palabras, Pablo está siendo agradecido porque tienen una fe verdadera. No solo es una fe personal, no solamente es una fe espiritual que nadie se entera. ¿No te ha pasado que estás en el trabajo, en la oficina, y estás ahí 10 años y de pronto, no sé, tal vez se te sale en tu celular la canción de Jesús Adrián Romero o algo, y la gente dice: mira, ¿a poco eres cristiano? No sabía. Eran de este tipo de personas que era obvio que eran cristianos por la forma en la que vivían. Entonces fíjate, dice Pablo que está agradecido por esta fe y describe esta fe.
no solo como una fe privatizada, abstracta, secreta, sino una fe que se demuestra en el amor por todos los santos. Pablo está agradecido por una fe verdadera. ¿Te acuerdas en Santiago que dice: ¿qué tanto dices que tienes fe si no tienes obras? Puedes decirme que tienes fe y que crees, pero si tus obras no están siendo un producto de esa fe, pues entonces esa fe está muerta. Y entonces no es que eres salvo por medio de las obras, sino que las obras son consecuencia de tu fe. Y Pablo se está dando cuenta de eso. Pablo está agradecido por la fe que tienen en el Señor Jesús y está agradecido por el amor que demuestran los efesios con todos los santos. En Primera de Juan también, ¿te acuerdas cuando dice Juan que no sirve de nada si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos? Y es la misma idea que tiene Santiago, que tiene Pablo aquí. Es una fe expresada en obras, es una fe que demuestra frutos. Y quiero que te des cuenta de algo, que Pablo está hablando de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Se da cuenta que entonces Dios es la causa, que Cristo son los medios. Y algo interesante es que esa soberanía de Dios es la que mueve a Pablo a agradecerle por la fe de los efesios y a pedirle a Dios que les ayude a conocerlo mejor. En otras palabras, la soberanía de Dios impulsa a Pablo a pedirle al Dios soberano. Y esto es algo importante que creo que muchos necesitamos entender, porque cuando decimos que Dios es un Dios soberano, muchos de nosotros pensamos que entonces si Dios es un Dios soberano, entonces pues ya todo está en el control de Dios y entonces ya nada más uno tiene que sentarse y esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero fíjate lo que está pasando. Pablo está reconociendo: la salvación viene de Dios, agradezco al Dios soberano. Y entonces si la salvación viene de Dios y no hay nada que no venga de Dios, entonces Pablo está orando a Dios para que Dios les ayude a los efesios a conocerlo mejor. Fíjate lo que pasa. Entonces Pablo empieza a agradecer y en el versículo 17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para, una preposición de razón, de causa, para que lo conozcan mejor. Entonces Pablo está agradeciendo al Dios soberano y entonces está diciendo: bueno, si es un Dios soberano, si vamos a conocerlo, está reconociendo, entonces va a ser con la ayuda de Dios. Y entonces agradece a Dios por la salvación y le pide a Dios que lo conozcan mejor. Y quiero leer contigo las oraciones de Pablo. Voy a ir a diferentes versículos, va a estar ahí en la tele. Y quiero que vayas conmigo y te des cuenta de las oraciones de Pablo, porque Pablo sabe cómo orar y Pablo sabe por qué orar. Muchas veces nos reunimos como iglesia a orar y te diría, tal vez suena muy crudo, suena muy duro, pero muchas veces, tal vez si tuviéramos una visión bíblica de lo que significa orar, te diría que estamos muchas veces desperdiciando el tiempo, porque pedimos cosas que no necesariamente son malas, pero podemos pedir algo muchísimo mejor. Fíjate, quiero que te des cuenta de algo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Estas son las oraciones de Pablo. ¿Cómo es que Pablo ora? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Siempre debemos de dar gracias a Dios por ustedes. Otra vez agradecimiento. Como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Un paréntesis, cuando oras por las demás personas, ¿qué es lo que te mueve a gratitud? ¿Qué es lo que te mueve a humildad? Y decir: Señor, gracias por esta persona. Estás orando y agradeciendo porque están demostrando, están cimentados en su fe, están dando frutos, o porque pues tienen un mejor trabajo, porque pues ya tienen un mejor coche, porque Dios les proveyó para comprar una casa más grande. Fíjate lo que Pablo está diciendo: siempre debemos de dar gracias como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Hasta el final del versículo 3.
y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia todos hacia los otros. Versículo 11. Por eso oramos constantemente, otra vez, constantemente por ustedes, para que nuestro Dios, fíjate, los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. ¿Cuántas veces, cuándo ha sido la última vez que oras por ti y por los demás? Que seamos dignos del llamamiento que tenemos en Cristo, que seamos dignos. Cuando oras por tu hijo, cuando oras por tu esposa, ¿qué oras, Señor? Que sea digno del llamamiento que ha tenido en Cristo. Oras, híjole, mira, necesitamos esta chamba, que sea promovido, que tenga un mejor sueldo, que se le quite el dolor, que se le quiten las reumas. Sí es importante, pero muchas veces pasamos toda nuestra mayoría de tiempo en oración en eso, cuando podemos pedir por algo muchísimo mejor. Estamos ahí en el versículo 11 y el 12 de segunda Tesalonicenses. Y entonces dice, que sean dignos del llamamiento que se les ha hecho. Oramos así: de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Fíjate, otra oración: que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Te estoy dando ideas que puedes orar por tu hijo, por tu esposa, que puedes orar por ti mismo. Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Está hablando de que escuchó el testimonio de su salvación. Fíjate otra vez, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? Porque han sido salvados y por la alegría que se nos ha proporcionado delante de Él. Estaba viendo un video recientemente, un testimonio de una persona, estaba en el New York Times, creo, de una persona altruista que sin ninguna razón, sin ningún motivo aparente, era una mujer joven, una atleta que donó el riñón, su riñón. Tenemos 2 riñones, puedes donar uno y vivir con medicamentos y con dietas, pero puedes vivir. Y entonces esta persona, sin conocer a la otra persona, sin ningún lazo familiar ni nada, llega y dona su riñón y se lo da a la otra persona. Y entonces este artículo estaba hablando de que esta persona a la que recibió el riñón, pues está totalmente agradecida, y entonces en el video se le ve llorando y está agradecida por esta persona y que siempre le va a agradecer porque le dio un riñón para salvarlo. Es más o menos lo que está pasando aquí, nada más que un riñón Dios dio a su Hijo para rescatarnos de nuestros pecados. Pablo se da cuenta de esa realidad. ¿Cómo podemos agradecer bastante? En el versículo 12, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, fíjate lo que ora: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Tengo un niño de 4 años y un niño de 2 años, y esta es mi oración ahorita. Siempre se pelean, entonces ahorita estoy, que el Señor los haga crecer para que se amen. Fíjate porque es lo que Pablo está orando: que los fortalezca interiormente, para que cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable, la santidad de ustedes sea intachable, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Son oraciones que valen la pena orar. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Te ha pasado, has estado en un momento de tu vida donde no sabes qué hacer? Donde simplemente no sabes qué hacer. Pides para que Dios te haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así preservarán
perseverarán con paciencia en toda situación. Fíjate lo que Pablo está orando. ¿Oras así? Señor, sí, Señor, te ruego, Señor, que me des un mejor trabajo, Señor, que el coche, Señor, que ya no esté dando lata, Señor. Dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido en su glorioso poder. ¿Oras para ser fortalecido? Filipenses capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que pido en oración: que el amor de Dios abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. No quiere sentimentalismo, no quiere verdad brutal, sin amor. Que el amor de ustedes abunde cada vez en conocimiento, fundamentado en la palabra de Dios, y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo. Son buenas oraciones, ¿no les parece? Que seamos fortalecidos, que seamos irreprochables, que seamos dignos de nuestro llamado. Eso es lo que Pablo está orando. En el versículo 17 de Efesios 1, Pablo ora: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso o el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ok, le está hablando a los efesios. Los efesios son cristianos. Se supone que los efesios conocen a Dios. Entonces, fíjate que Pablo está orando para que los efesios conozcan a Dios. Entonces, el ser cristiano no es una excepción, no te pone en un paréntesis para no orar y conocer a Dios. Te hago una pregunta: ¿conoces a Dios lo suficiente? ¿Conoces a Dios lo suficiente? Te quiero hacer 3 preguntas y esto es lo que Pablo está orando. Si conoces a Dios lo suficiente, entonces conoces la esperanza a la cual has sido llamado, conoces las riquezas de su herencia y conoces el poder que está actuando en ti. ¿Los conoces? Si los conoces, entonces conoces a Dios. Si no los conoces, puede que los conozcas de forma superficial, puedes que conozcas de Dios, no conozcas a Dios. Fíjate lo que está diciendo, versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza Él los ha llamado. El corazón en la teología bíblica no es lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos la idea de que el corazón es donde guardamos nuestros sentimientos, donde guardamos nuestras emociones. Y para la teología bíblica, para los autores bíblicos, el corazón es el motor de toda nuestra existencia. No solo es aquello que guarda nuestras emociones, pero también es aquello que guarda nuestras decisiones. Y entonces, incluso cuando escuchas el Shema o escucha Israel tu Dios, fíjate que entonces los autores bíblicos, en este caso Éxodo, cuando se está escuchando el Shema, está diciendo escucha, y entonces como estás escuchando vas a hacer. O sea, vamos a escuchar con el corazón, vamos a percibir, pero cuando sabemos con el corazón, cuando conocemos algo con el corazón, entonces es inevitable el actuar en base a lo que nosotros sabemos. Usualmente cuando nosotros hablamos del corazón hablamos de algo como muy abstracto, de que sí lo sabemos, lo sentimos, pero se queda en el limbo, en el país de las maravillas. Y en el lenguaje bíblico está hablando, bueno, si sabes algo, si conoces algo, entonces vas a actuar en base a lo que estás conociendo. Entonces este corazón es el que guarda no solo nuestras emociones, sino nuestras decisiones. Fíjate cómo se utiliza en la Biblia, Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida, él controla tu vida. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17:9. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Deuteronomio 30, versículo 6. El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón y en
Él de tus descendientes y en el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón. Fíjate, amarlo con todo tu corazón significa actuar y con toda tu alma y así tengas vida. Salmo 51:10, lo vimos hace 3 semanas. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces Pablo en esta oración está diciendo que le sean iluminados los ojos del corazón. ¿Para qué, Pablo? Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿A qué esperanza Él los ha llamado? Y fíjate cómo lo describe. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Lo describe como glorioso Padre, glorioso Dios, Dios de gloria. Y entonces ese Dios de gloria tiene una riqueza gloriosa. Y entonces dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Qué esperanza? La riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. J. Packer, un escritor cristiano, dice: el optimismo espera lo mejor sin ninguna garantía de su llegada y a menudo no es más que un silbido en la oscuridad. Hay personas que son optimistas, pero su optimismo no está basado absolutamente en nada, pero son optimistas. Y entonces J. Packer está comparando el optimismo con la esperanza cristiana y dice: la esperanza cristiana, por el contrario, es la fe mirando hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. El optimismo es un deseo sin garantía. La esperanza cristiana es una certeza garantizada por Dios mismo. El optimismo refleja ignorancia sobre si las cosas buenas algún día llegarán. La esperanza cristiana expresa el conocimiento de que todos los días de su vida y cada momento más allá de su existencia, el creyente puede decir con verdad, porque Dios dio su palabra, que lo mejor está por venir. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes esperanza como cristiano o eres optimista? El día de mañana que recibas los exámenes médicos, los resultados médicos, que tu familia se desbarate, que tus hijos no te obedezcan, que tus hijos terminen en un lugar que no estés esperando. ¿Tienes optimismo de que tus hijos van a salir bien, de que tu familia va a ser restaurada, de que tu salud va a ser restaurada? ¿Tienes optimismo o tienes una esperanza cristiana de que pese a lo que pase, la promesa de Dios sigue vigente? Solo en Cristo, un himno cristiano ya antiguo dice: solo en Jesús espero yo, Él es mi luz, fuerza y canción, el fundamento de mi fe, firme en sequía y tempestad, cuán alto amor, profunda paz, donde el temor se alejará, mi fiel Señor consolador, en el amor de Cristo estoy. Esa es la esperanza del cristiano. Colosenses 1:27 está hablando de la esperanza que tenemos y dice que a estos, a la iglesia, Dios se propuso dar a conocer, fíjate, cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones. ¿Cuál es la gloriosa? Esa es nuestra herencia, esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es la gloriosa riqueza entre las naciones? Que es en Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Como cristiano tienes esperanza, como cristiano tienes riquezas, como cristiano tienes herencia. Te diría que muchos de nosotros mendigamos centavos cuando tenemos absolutamente todo. Muchos de nosotros estamos mendigando centavos cuando tenemos absolutamente todo en Cristo. Cristiano, tienes todo en Cristo. Muchos de nosotros estamos como pordioseros pidiéndole a la existencia, al mundo, a nuestra vida, centavos de autoestima, de valor, de felicidad, y entonces nos aferramos a una situación como si esa situación es la única esperanza para nuestra felicidad. Nos aferramos a una persona como si no tuviéramos esa persona, nuestra existencia fuera a dejar de ser lo que es. Nos aferramos a un trabajo, nos aferramos a un lugar, nos aferramos a una situación, cuando tenemos absolutamente todo en Cristo. Las riquezas de su gloriosa herencia. Somos llamados a una herencia. Cristiano, ¿sabes que tienes esperanza? ¿O estás mendigando centavos? Si ya tienes la herencia, si ya tienes absolutamente todo, no tienes que rebajarte a encontrar y a poner tu identidad en una persona, en una situación, en un lugar.
en una cosa. Y entonces, lo hemos dicho muchísimas veces, muchos de nosotros, si tenemos la opción de entrar a un trabajo sin Dios o permanecer con Dios, vamos a entrar sin Dios, porque encontramos nuestra felicidad, nuestra identidad, nuestra salvación y nuestro evangelio es ese trabajo. Esa es nuestra forma de ser salvos, de ser aceptados. Si no tenemos ese trabajo, nos morimos. Hacemos todo, incluso alejarnos de Dios para encontrar ese trabajo. Si tuviéramos la opción de encontrar a esta persona, estar en una relación sin Dios o estar solteros con Dios, muchos de nosotros vamos con esta persona sin Dios porque hemos hecho de esta persona nuestra salvación, nuestro Dios, nuestra redención. Lo que Pablo está diciendo, mira cristiano, ya tienes absolutamente todo en Cristo. Absolutamente todo lo que necesitas. Si entiendes lo que pasó al principio del capítulo 1, Eras condenado por tus pecados, Dios te redimió, Dios te salvó, Dios te rescató. Tienes absolutamente lo que necesitas en Él. Tienes todas las herencias que Él te puede dar en Cristo. No tienes que encontrar, no tienes que estar mendigando centavos cuando tienes la herencia en Cristo. No tienes que encontrar tu salvación en lugares, en circunstancias, en personas. En Cristo tienes todo. ¿Te acuerdas Salmo 71? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa oración? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es lo que Pablo está orando, que conozcamos más a Dios, que el espíritu de sabiduría abra los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuáles son las riquezas de su herencia, cuál es nuestra esperanza. En otras palabras, si eres cristiano, si estás en Cristo, esta vida, esta realidad va a ser lo más cerca que estés del infierno. Si eres cristiano y estás en Cristo, esta vida, lo que vivas, va a ser lo más cerca que estás del infierno. Lo que vivas, la enfermedad que vivas, la soledad que vivas, la frustración que vivas. Si no estás en Cristo, esta realidad, esta existencia, tus días, son lo más cerca que vas a estar del cielo. Esa es tu esperanza, que al final de cuentas va a haber algo que va a ser mucho mejor de lo que nosotros estamos viviendo, que no importa lo que vivimos ahorita, tenemos una riqueza de nuestra herencia, nuestra gloriosa herencia que viene de nuestro glorioso Padre. Lo que vivas, la soledad, la frustración que vivas, hermano, esto es lo peor que vas a pasar. Si no estás en Cristo, esto es lo mejor que vas a vivir. Apocalipsis termina con Jesús sentado en el trono, con las personas que lo rechazaron, sufriendo las consecuencias, viviendo sin Dios. Esto es lo mejor que ellos van a vivir. Piensen en esto, esta existencia. Por eso es que muchas personas se aferran tanto a su trabajo, a la situación política, a esta persona, porque si no encuentran la felicidad del día de hoy, ellos están seguros que entonces ya no va a haber nada mejor. Entonces lo tengo que agarrar hoy a toda costa, mi trabajo, mi sueldo, mi identidad, lo que hago, lo que piensan de mí. Pero el cristiano está dispuesto a dejarlo todo porque sabe que hay algo mejor. Necesitamos entender no tanto nuestra situación temporal, sino nuestra realidad eterna. Estamos en Cristo. Tenemos todo, absolutamente todo. No tenemos que mendigar centavos cuando Dios nos ha dado todo en Cristo. Y fíjate, la oración sigue. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los ha llamado. O sea, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Incomparable, fíjate, es dos adjetivos interesantes. Incomparable, no hay nada que se le compare.
de su gloriosa herencia, cuán incomparable es la grandeza, no hay nada que se le compare, cuál es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Y entonces te va a describir qué tipo de poder. Y fíjate, esto, si estás entendiendo lo que está diciendo, te debería de causar una explosión cerebral. Fíjate, dice, quiere que entiendas cuál es tu esperanza, cuál es tu herencia y cuál es el poder que está a favor de ti si estás en Cristo. Y entonces te lo describe y dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. O sea que el poder que está a favor de ti es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder que está a favor de ti. Y muchas veces empezamos a vivir esclavizados por el pecado, esclavizados o inhabilitados de poder obedecer a Dios. Y entonces lo que estás diciendo es esto, que el mismo poder que creó a todo de la nada, que el mismo poder que ordenó todo del caos, que el mismo poder que redimió a todo un pueblo, que el mismo poder que ayudó a Eliseo a derrotar a 450 profetas de Baal, que el mismo poder que derrotó a cada uno de los dioses de Egipto, que ese poder no puede trabajar en ti, que ese poder que resucitó a Cristo, entonces no es suficiente para vencer tu pecado, para moverte a santidad. Está diciendo que la oración de Pablo es que quiere que entiendas el poder que está a favor de ti. No solo tienes una esperanza en la herencia, sino tienes un poder trabajando en ti. ¿Sabes de ese poder? ¿Sabes de ese poder? O entonces empiezas a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, llamarte cristiano y pecar y pecar y pecar y decir que conoces a Dios y decir que conoces ese poder. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese poder incomparable, ese poder grandioso, ese poder glorioso, ese poder no es suficiente para trabajar en tu vida, no es suficiente para moverte a conocer a Dios, para conocer su herencia, para poner tus esperanzas en su herencia. Entonces no estamos hablando del mismo poder. Versículo 22, 23 habla de que Dios ha puesto a Cristo en control a favor de la iglesia y lo describe como la plenitud. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Dios es soberano, Cristo es soberano. Y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Este es su cuerpo. Fíjate, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo. Otra descripción que si pones atención a lo que dice te debería de hacer leerlo otra vez. Que entonces la iglesia es la plenitud de Cristo. Que tú y yo somos la plenitud de Cristo. Que entonces llega lunes, que llega martes, que llega miércoles, que nos peleamos con la esposa, con los hijos, con la novia, que hicimos lo que no deberíamos de hacer, que vimos lo que no deberíamos de hacer, que tú y yo somos la plenitud de Cristo. O sea, que si la ciudad de Jalapa va a llegar a conocer a Cristo, es a través de su iglesia. Pero es a través de esa gente que conoce a Dios, que conoce la esperanza, que conoce la herencia, que conoce el poder. Y aún así, si eres cristiano y eres honesto, te das cuenta que fallas, muchas veces fallas en conocer su poder, en experimentar su poder, no solo de una forma teorética, de una forma superficial, abstracta, de una forma práctica, que ese conocimiento lleve tus acciones. Sin embargo, Dios ha decidido mostrar su plenitud a través de la iglesia. Y si Jalapa va a conocer a Cristo, es a través de su iglesia. Entonces, ¿conoces a Dios o conoces de Dios?
Conoces, y cuando digo conoces, no pienses nada más en el cerebro, sino lo conoces con tus acciones, con tus emociones, con tu vida. Conoces la esperanza a la cual has sido llamado, conoces tu herencia, conoces el poder que está a favor tuyo, conoces quién es la cabeza, conoces quién es soberano, conoces quién es tu plenitud. Y si eres como yo, entonces la respuesta debe de ser, espero, oro. Y por eso Pablo está orando por los efesios. Pablo está orando por las personas que ya son cristianas para que lo conozcan mejor. Y entonces el Evangelio de Juan, por ejemplo, nos dice que Cristo, que nadie ha visto a Dios sino el Hijo, y el Hijo es la manifestación del Padre. Y entonces si nosotros queremos conocer más a Dios, es a través de Cristo. Y lo único que tenemos que hacer es pedir que podamos conocer más a Dios, que podamos conocer cuál es la esperanza, cuál es la herencia y cuál es el poder. Si te llegan a preguntar si conoces a Dios, si eres cristiano y eres en Cristo, tu respuesta debe de ser sí. El hombre inconverso no tiene una realidad espiritual interior. Cuando su mundo colapsa, se refugia en medicamentos o distracciones que, aunque no son necesariamente malas, no son suficientes. Cuando tu mundo colapsa, ¿a dónde vas? ¿A tu esperanza? ¿A tu herencia? ¿Sigues poniendo tu identidad y tu esperanza en aquellas cosas que no son Dios? Entonces mi oración el día de hoy es que reconozcamos que necesitamos conocer más a Dios, que necesitemos conocer más a Dios, que oremos porque conozcamos más a Dios. ¿Cuál es la gloriosa herencia que tenemos? Tenemos todo en Cristo. No necesitamos estar mendigando centavos en nuestros días cuando tenemos todo en Cristo. Déjame orar y cerramos con la cena del Señor. Señor, te ruego por tu gracia, Padre, por tu Espíritu Santo, por el espíritu de revelación y sabiduría. Padre, que tú nos des un conocimiento mejor y más profundo